Buenas ingenieros, soy la estudiante Karen Lisboa Rico Conde del grupo número 5 y vamos a empezar con la exposición de cómo MySQL administra el control de la concurrencia. Para ello, primeramente vamos a empezar hablando acerca de qué es la concurrencia. Hablando conceptualmente, se sabe que la concurrencia existe cuando varios usuarios tratan de modificar datos al mismo tiempo en una base de datos. También se puede entender como concurrencia a hacer varias tareas al mismo tiempo. Y como bien se explica en esta parte, también se lo puede definir como los procesos, como que el control de concurrencia son cuando los procesos se hacen simultáneamente. Ahora hablando de los tipos de algoritmos que se manejan en la concurrencia, tenemos tres tipos, que son los primitivos, y justamente los primitivos son aquellos que pueden tener dos valores, es decir, verdadero y falso. Esto para realizar la comparación entre valores numéricos y alfanuméricos, es decir, cadenas. El segundo tipo son por bloques. Se reciben bloques de texto y se los transforma en un bloque de tamaño fijo de texto cifrado. En otras palabras, podríamos decir que transforman bloques de texto en bloques de texto con contraseña, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresamos o iniciamos sesión, colocamos palabras, pero luego se nos devuelve como simbología. La tercera forma es por estampas de tiempo. Estos, a diferencia de los basados en los candados, pretenden mantener la seriabilidad por exclusión mutua. Siguiente. El control de concurrencia podemos verlo de dos maneras, de manera optimista y de manera pesimista. Al verlo de manera optimista podemos ver el lado positivo de la concurrencia. Cuando hay concurrencia, lo bueno es que hay una comunicación directa de procesos. Hay una compartición de los recursos, ejecución de varios procesos y asignación del procesador a diferentes procesos, lo cual hace que el sistema sea mucho más rápido y eficaz. Ahora, viendo el lado pesimista o el lado negativo. Cuando hay concurrencia tenemos actualización perdida, dependencia no confirmada y análisis inconsistente. Ahora, ¿para qué se utiliza el control de concurrencias? Comúnmente para evitar inconsciencia del sistema o, como bien decíamos, logramos que el sistema sea un poco más eficaz y más ágil, ya que los procesos se subdividen en tareas mucho más pequeñas. Ahora sí, el manejo de concurrencia en MySQL. En este vamos a hablar de los modos de bloqueo InnoDB. El InnoDB implementa un bloqueo a nivel de fila estándar. Y en esto existen dos tipos de bloqueo, que son el bloqueo compartido y el bloqueo exclusivo. El bloqueo compartido es aquel en el que se le permite a una transacción leer una fila y pueden utilizarlo varios usuarios al mismo tiempo. En cambio, en el bloqueo exclusivo, solamente se le permite a una transacción actualizar o eliminar una fila. Es decir, se bloquea a uno de ellos y el otro no puede usarlo. En cambio, en el compartido, cualquiera de los tres usuarios en este caso puede acceder a la fila. Dicho eso, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que es profundizar un poco más acerca de lo que es InnoDB y la transacción Isolation Level. Bueno, a continuación de mi compañera, mi nombre es Kenia Laura García Guzmán y les voy a explicar lo que es estructuras consistentes que no bloquean. Bueno, el aislamiento de transacciones es una de las bases de procesamiento de base de datos. Todos los niveles de aislamiento son cuatro transacciones descritas por la norma de SQL. Como podemos ver, tenemos aquí las cuatro, una, dos. El primero, read uncommit, que se refiere a lecturas, más conocida como lecturas comprometidas, ¿no? Es el estado de lectura de datos comprometidos. Aquí tenemos un ejemplo.
tenemos la cuenta bancaria de Betty, ¿ya? Tenemos el número de cuentas, el número de clientes y el equilibrio, que aquí está, ¿no? El monto de dinero. En este escenario vemos que, Betty tiene $78 en su cuenta bancaria. Y el sistema de pago retira $45 para la factura de luz, haciendo, actualizando su saldo actual, siendo de $33, ¿no? Pero ¿qué pasa si por algún motivo se cancela esta transacción que se está realizando? ¿Qué va a pasar si se cancela, si se anula lo que le descontaron para pagar? Esto ocurre que va a pasar que se va a cambiar la cuenta. Ya, o sea, se va a modificar de nuevo y va a volver a su estado real de $78. Entonces va a retornar nuevamente lo que tiene en un principio Betty, que es $78, por lo que los datos de Betty son datos sucios. Entonces ahí ocurre lo que es un rollback, que devuelve los datos a la base de datos. Y en la segunda imagen, donde dice ATM Transaction, donde significa transacciones de cajeros automáticos, es una lectura más comprendida de qué se refiere el dato sucio, ¿no? Algo más resumido, podríamos decir, que empieza con ATM Transaction Begin, que comienza la transacción de cajeros automáticos, y segundo, la transacción del cajero automático lee los datos bancarios. El último hace la transacción del cajero automático completado, ¿no? Entonces ahí le imprime lo que es el balance de 33 dólares. Entonces aquí aquí nos explica qué es lo que ocurrió con el dato sucio que pasó Betty. Ya. Como segundo tenemos lo que es el READ Commit, más conocido de caso. En este leer comprometido es una transacción que espera hasta que se desbloqueen las filas bloqueadas por escritura por otras transacciones. Esto evita que se lean los datos sucios, ¿no? A ver, un ejemplo. Si la transacción tiene un bloqueo de lecturas, si solo lee una fila o un bloque de escritura, si se actualiza o elimina la fila en su fila actual, eso hace para que evite que otras transacciones actualicen o eliminen los datos, ¿no? Como siguiente, tenemos lo que es el repeat read, que es lectura repetida, que es el estado de la base de datos que se mantiene desde el inicio de la transacción, ¿no? La transacción espera hasta que se desbloqueen las filas bloqueadas por escrituras por otras transacciones. Tenemos dos datos que son repetidos. Una edad entre 10 y 30, pero en este caso tenemos lo que es la segunda tabla de transacción, que es lo que imprime, pero como son lecturas repetidas, siempre va a tener un solo resultado. O sea, si ambos van a leer todo, tendrían el mismo resultado varias veces, ¿no? Entonces, por eso se le denomina lectura repetible, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente, lo que es serialización. Ya, en serialización lo que pasa es la transacción espera hasta que se desbloqueen las filas bloqueadas por escritura por otras transacciones, y eso evita que lean datos sucios. Nos vamos a lo que son las lecturas consistentes que no bloquean, ¿no? La lectura consistente es el modo por defecto en el cual el INODB procesa las sentencias SELECT
repetible. Y una lectura consiste a que no está, y esta lectura consiste a que no establece ningún tipo de bloqueo, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo aportar, ingeniero, y a continuación va a explicar mi compañera Daisy. Buenas, mi nombre es Tatiana. Les voy a explicar sobre el bloqueo de lectura Slowing Share Mode. Este es un tipo de bloqueo en modo compartido. No permite que otra transacción lea la misma fila que está siendo bloqueada. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra base de datos employees, en el cual iniciamos la transacción, seleccionamos a la tabla de empleados en el empleado con número 1001 y le ponemos el bloqueo de lectura compartida. Iniciamos otra sesión de otro usuario. También vemos el empleado 1001, pero no podemos actualizar el empleado 1001. Nos ponemos en espera y esto sale un error de tiempo en espera. El otro tipo de bloqueo es el bloqueo exclusivo, el cual permite a una transacción actualizar o eliminar una fila. En este caso, este bloqueo de lectura compartida, el primer usuario sí podrá actualizar o eliminar algún dato sobre la fila del empleado con número 1001. Bueno, mi nombre es Daisy Mancilla. Vamos a explicar sobre el bloqueo de próximo clave que evita el problema fantasma. Es un bloqueo a nivel de filas y no debe utilizar un algoritmo que es llamado bloqueo de próxima clave, el cual nos permite que no entre datos claves duplicados en un registro. Y no lleva a cabo el bloqueo a nivel de filas cuando se busca o recorre el índice de una tabla. Puede establecer bloqueos compartidos o exclusivos en los registros de índice que encuentra. Bueno, en realidad los bloqueos a nivel de filas son sobre registros del índice. Este bloqueo de posiciones vacías se hace para evitar el problema fantasma. Por ejemplo, podemos ver o supongamos que se desea leer o bloquear todos los hijos de la tabla hijos que tengan un identificador mayor a 100, como podemos ver en el ejemplo, ¿no? La consulta recorre ese índice comenzando por el primer registro donde ID es mayor a 100. Cuando InnoDB recorre un índice, también puede bloquear la posición vacía, o sea que después del último registro del índice. Si se leen los datos en modo compartido y no se ve duplicado de la fila, se va a insertar. Entonces puede hacerse de que la próxima clave establecida sobre el registro que continúa la fila insertada evite que cualquier dato insertado no sean duplicadas. Como podemos ver acá en este ejemplo, las claves no duplicadas hacen que sea un buen control de concurrencia y buen funcionamiento de base de datos. Continuando con la exposición, mi nombre es Alejandra Flores y voy a explicar sobre un ejemplo de lectura consistente en InnoDB. Suponiendo que se está ejecutando en el nivel de aislamiento predeterminado Repeatable Read, cuando se realiza una lectura consistente en una sentencia select, InnoDB le otorga a la transacción un punto en el tiempo time point del momento en que se realizó la consulta. Si otra transacción elimina una fila y confirma la acción en un momento posterior a dicho punto, no se verá la fila como borrada. Las inserciones y actualizaciones se tratan del mismo modo.
Se puede obtener un time point confirmado con la transacción actual y emitiendo un nuevo select. Esto se llama control de concurrencia multiversión. En este ejemplo, el usuario A podrá ver la fila insertada por B solamente cuando B haya confirmado la inserción y A haya confirmado también, de modo que su time point avance incluya la inserción confirmada por B. Si se desea ver el más reciente en el estado de la base de datos, se debería emplear ya sea el nivel de aislamiento read committed o bien lectura con bloqueo select * from the log in share mode. Establecimiento de bloqueos con diferentes sentencias SQL en InnoDB. En una lectura con bloqueo, un update o un delete generalmente establecen bloqueos sobre cada registro de índice que es examinado durante el procesamiento de la consulta SQL. No importa si en la consulta hay condiciones de where que excluirían la fila. InnoDB no recupera exactamente la condición where, solamente los rangos de índices que fueron examinados. Si los bloqueos a establecer son exclusivos, entonces InnoDB recupera también los registros de índices agrupados, clustered, y los bloquea. Si no hay más índices apropiados para la consulta y MySQL, se debe examinar la tabla entera para procesarla. Se bloqueará cada fila en la tabla, lo que impide cualquier inserción de otros usuarios. También es importante crear índices adecuados de modo que las consultas no examinen muchas filas innecesariamente. Por ejemplo, tenemos a select from, que es una lectura consistente que lee una captura de la base de datos y no establece bloqueos a menos que el nivel de aislamiento de la transacción sea serializable, ya que para este nivel se establecen bloqueos compartidos de próxima clave de los registros de índice encontrados. También tenemos el select from o log in share mode, que establece bloqueos compartidos de próxima clave en todos los registros de índice hallados por la lectura. También tenemos el select from for update, que establece bloqueos exclusivos que en su próxima clave en todos los registros de índice hallados van a ser hallados por una lectura. También tenemos al insert into values, que establece un bloqueo exclusivo sobre la fila insertada. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de un bloqueo de una próxima clave y no evita que otros usuarios inserten registros en la posición vacía precedente. En caso de que ocurra un error por duplicación de claves, se establecerá un bloqueo compartido sobre el registro de índice duplicado. También tenemos autoincrement, que mientras se inicializa una columna previamente declarada, la InnoDB establece un bloqueo exclusivo al final del índice asociado con dicha columna. O sea, que quiere decir que al acceder al contador de autoincremento, InnoDB emplea un modo de bloqueo de tabla específico llamado AutoINC, que dura solamente hasta el final de la actual consulta SQL. También tenemos el create table select, que lleva a cabo el select como una lectura consistente o con bloqueos compartidos, como en el punto anterior. Tenemos el replace, que se ejecuta del mismo modo con una inserción si no hay colisiones con claves únicas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en otro caso se coloca un bloqueo exclusivo de próxima clave en la fila que será actualizada. También tenemos el update where, que establece un bloqueo exclusivo de próxima clave sobre cada registro encontrado por la búsqueda. También tenemos el delete from where, establece un bloqueo exclusivo de próxima clave sobre cada registro encontrado por la búsqueda.
Si se define una restricción foreign key sobre una tabla, cualquier inserción, actualización o eliminación que necesite la verificación de las condiciones impuestas por la restricción establecerá bloqueos compartidos a nivel de registro. Em, ¿Qué quiere decir esto? Que en otro caso, la detección automática de deadlocks en InnoDB no puede detectar los deadlocks donde estén involucradas estas tablas. Además que la capa superior de MySQL no sabe acerca de bloqueos a nivel de fila. Eso sería mi parte y va a continuar mi compañera. Mi nombre es Elmer Ramírez Chinche. Yo voy a exponer la parte cuando se ejecuta o deshace implícitamente MySQL una transacción. Esto comienza cada conexión de cliente con el modo de ejecución automática. O sea, si la ejecución automática está habilitada, MySQL realizará una confirmación luego de cada sentencia. Y si dicha sentencia no devuelve un error, las actualizaciones se almacenan. Y si está desactivado el modo de ejecución y se cierra una conexión sin hacer una confirmación implícita de una transacción, se cancela dicha transacción. Aquí vamos a mostrar unas pequeñas sentencias en MySQL como alter table, de create index, database, alter table, begin, etcétera, como es más aquí. Y en la sentencia de create table, esto provoca una confirmación si se empleaba el registro binario. O sea que en las sentencias de create table, trucate table, truth database y create database provocan una confirmación implícita. Y en otra sentencia de create table en InnoDB de innov, esto significa que esa sentencia se procesa como una transacción individual. O sea, significa que un rollback cancelará dicha transacción. Ya, sería de esa parte. Y en la parte de detección de interbloques de root y cancelación de transacción de rollbacks, esto InnovDB detecta automáticamente un dialog de una transacción y lo cancela una o más transacciones para evitarlos. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Aquí, como vemos en la imagen, vemos dos procesos y dos recursos. Vemos que el proceso que solicita al recurso A, pero está detenido por el recurso B. O sea, no está, y este recurso no está disponible porque está detenido por el proceso. Y este proceso solicita el recurso B. O sea que ambos procesos se están deteniendo un recurso. Esto podemos decir que significa que es un sistema de bloqueado, porque cada proceso tiene un recurso solicitado, o sea, por otro proceso, y ninguno de ellos están dispuestos a liberarse el recurso que tienen ambos. Esto es un bloque de mutuo o interbloques, por ejemplo. Y en la parte del rollback,
aquí vemos en la figura que aquí no hay error como el cómic. Aquí cómic no tiene ningún error, pero aquí hay una falla que he encontrado. Y en esta falla se aplica el rollback. A todo el proceso se aplica el rollback, a todos los datos de base. Esto significa que puede provocar un rollback global, como vemos en la figura. Y voy a mostrar unos pequeños ejemplos en unas pequeñas imágenes realizadas en Heidi. Para realizar en Heidi primero hay que verificar sus variables y de entornos son automáticos, sus variables de entornos automáticas están deshabilitadas. Y para verificar esto se usan unas sentencias de short variable like autocommit. Con eso podemos verificar si las variables de valor autocommit están encendidos. Y si está encendido, lo desactivamos con otras sentencias como de set autocommit igual a 0. Y el otro de abajo sería short variable like autocommit. De ese modo se desactiva. Y luego de ese proceso usamos esta transacción para modificar. Aquí vemos, en esta imagen, vemos cómo modificamos en la parte de empleados el nombre que queremos cambiar Carlos. Queremos cambiar el nombre Carlos. Pero si aplicamos el rollback, esta modificación se cancela. Lo cancela. Pero con el cómic lo podemos validar la transacción. Como vemos aquí, vemos que Carlos fue cambiado. Aquí más antes era Jesús Domínguez. Ese sería el proceso del rollback cómic. El rollback lo cancela y el cómic lo confirma. Bueno, eso sería todo. Gracias. Yo soy María Calani. Hoy día les voy a hablar un poco sobre el interbloqueo. ¿Qué es un interbloqueo? Es cuando dos procesos compiten por el acceso exclusivo a un recurso, pero no son capaces de poder obtener acceso exclusivo a él porque el otro proceso lo impide. Esto da como un resultado un enfrentamiento donde ninguno de los procesos puede continuar. La única forma de salir del interbloqueo es que uno de los procesos sea concluido. En este gráfico nos quiere decir que mi proceso A tiene un bloqueo exclusivo con el recurso X y mi proceso B también tiene un bloqueo exclusivo con el recurso Y. A la vez mi proceso A requiere del recurso Y para su transacción y mi proceso B requiere del recurso X para su transacción. Y en este caso es donde sucede nuestro deadlock, que son dos procesos que uno de los procesos se tiene que ejecutar para que vaya correctamente nuestra transacción. Aquí tenemos un ejemplo de una persona anciana y una persona joven. La transacción A, transacción del anciano, mantiene un bloqueo al recurso A perros, donde están los dogs, pero no lo libera hasta que adquieran un bloqueo del recurso B, donde están nuestros gatos cats.
que actualmente está bloqueado por la transacción B, donde está nuestra transacción del joven. Al mismo tiempo, la transacción B de la persona joven mantiene un bloqueo del recurso B, donde están nuestros datos, pero no libera hasta que se adquiera un bloqueo al recurso A, donde están nuestros perros, que actualmente está bloqueado por la transacción A, donde está nuestra transacción del hombre mayor. Para poder continuar con las transacciones, lo primero que tiene que hacer es ejecutarse una de las dos para que se libere y la otra transacción pueda ejecutarse correctamente. Esto lo va a decidir nuestro SQL, cuál de las dos va a ser nuestra víctima. Y a la que le elija es la que se va a poder hacer el commit y se va a ejecutar primero y luego va a seguir la otra. Muchas gracias. Y bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Javier Rodríguez Mendoza y yo voy a realizar una transacción en el cual podemos ver que nuestro usuario con esta llave primaria tiene un salario de 10.000, la cual vamos a manejar este gestor de bases de datos que se llama DBMS Schema, el cual nos va a ayudar a realizar las transacciones. Podemos ver que nuestro usuario se llama Javier y el otro es MyDD, y el cual uno va a realizar un update del salario de nuestro usuario con 11.000 y el otro con 12.000. Cuando realizamos la primera transacción, podemos ver que la transacción aún no se ha realizado. ¿Por qué no se ha realizado? Porque el control de concurrencia consiste en que hasta que el usuario que está manejando esa transacción no realice un commit, la transacción no se va a realizar. Como podemos ver en este momento, yo le voy a dar el commit y volvemos a la base de datos principal y realizamos la consulta. Podemos ver que efectivamente el salario se ha modificado. Podemos realizar la segunda consulta, que también hasta que nosotros no demos el commit, nuestro salario en ningún momento se va a modificar. Una vez que nosotros procedemos a dar el commit y realizamos la consulta, nuestro salario sí se ha modificado. Podemos modificar un poco los datos y poner datos alternos y demostrar que cuando dos usuarios hacen un mismo update o una misma transacción, entra en un ciclo y hasta que el primer usuario no dé un commit, el segundo usuario no va a tener permitido realizar ninguna transacción. Y podemos verificar que la base de datos principal tampoco se ha modificado. Entonces, hasta que el primer usuario no dé el commit, el segundo usuario no puede hacer nada. Una vez que el primer usuario dio el commit, el segundo usuario ya va a tener permitido dar el commit. Y como el primer usuario ya dio el commit, podemos ver que la transacción sí se ha realizado. Entonces, una vez que el segundo usuario también dé el commit, podemos ver que la base de datos principal también se modifica. Esa sería mi parte y gracias. Y bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Javier Rodríguez Mendoza y yo voy a realizar una transacción en el cual podemos ver que nuestro usuario con esta llave primaria tiene un salario de 10.000, la cual vamos a manejar este gestor de bases de datos que se llama DBMS Schema, el cual nos va a ayudar a realizar las transacciones. Podemos ver que nuestro usuario se llama Javier y el otro es MyDD, y el cual uno va a realizar un update del salario de nuestro usuario con 11.000 y el otro con 12.000. Cuando realizamos la primera transacción, podemos ver que la transacción aún no se ha realizado. ¿Por qué no se ha realizado? Porque el control de concurrencia consiste en que hasta que el usuario que está manejando esa transacción no realice un commit, la transacción no se va a realizar. Como podemos ver en este momento, yo le voy a dar el commit y volvemos
vamos a la base de datos principal y realizamos la consulta, podemos ver que efectivamente el salario se ha modificado. Podemos realizar la segunda consulta, que también hasta que nosotros no demos el commit, nuestro salario en ningún momento se va a modificar. Una vez que nosotros procedemos a dar el commit y realizamos la consulta, nuestro salario sí se ha modificado. Podemos modificar un poco los datos y poner datos alternos y demostrar que cuando dos usuarios hacen un mismo update o una misma transacción, entra en un ciclo y hasta que el primer usuario no dé un commit, el segundo usuario no va a tener permitido realizar ninguna transacción, y podemos verificar que la base de datos principal tampoco se ha modificado. Entonces hasta que el primer usuario no dé el commit, el segundo usuario no puede hacer nada. Una vez que el primer usuario dio el commit, el segundo usuario ya va a tener permitido dar el commit, y como el primer usuario ya dio el commit, podemos ver que la transacción sí se ha realizado. Entonces una vez que el segundo usuario también dé el commit, podemos ver que la base de datos principal también se modifica. Esa sería mi parte y gracias.